Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy paso a contar mi historia con los registros akáshicos, que es lo que me llevó a conectar con ellos. Esto ya hace 10 años que sucedió. A mis 21 años fallece mi papá de un momento a otro. Y empecé a sentirme muy mal, con un vacío inmenso. En ese entonces sentí que una parte mía se había ido con él y sentí algo que nunca había sentido hasta ese entonces, a mis 21 años. Esto fue de un momento a otro, fue un paro. Yo ese día almorcé y él desayunó porque se había levantado tarde y cuando a la tarde vuelvo a mi casa, lo encuentro. Cuando uno tiene una muerte cercana, lo que empieza a pasar en la vida de uno es el impulso de vida, se llama, que te empezás a replantear todo, tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos, qué venías haciendo hasta ese entonces, cómo venías viviendo, cómo lo venías transitando. Y para mí fue un cambio muy brusco, yo muy jovencita, muy, habiendo vivido hasta ese entonces muy pocas experiencias y tratándose de un vínculo muy particular porque yo con mi papá era muy unida, muy. Mi vida cambió bastante a partir de ese momento y me empecé a desconectar totalmente de mi cuerpo físico, de, de no sentir nada, de no tener eh, muchas ganas de, de conectar con nada. Es como vivir por vivir, vivir porque tenía que seguir. Empecé a sentir tal desconexión y era cada cosa que iba viviendo y con quien iba conectando me llenaba más ese vacío que yo ya sentía. Era sentir vacío tras vacío. Y hacía cosas en ese entonces que no me sumaban en lo absoluto tampoco. Que era como, ¿cuánto más vas a tocar fondo? Me empezó a pasar que en la calle, diferentes personas, me pasó con 3 personas que no conocía, en diferentes lugares y en diferentes situaciones, se me acercaban y me hablaban de cosas muy personales, sin nombrarme obvio, pero se me acercaban y me hablaban cosas muy puntuales mías, muy.
Para mí eran sucesos muy choqueantes y solo me quedaba congelada, solo podía contestar y no les preguntaba cómo sabían lo que sabían, quién se los decía o de dónde habían salido ellos, por qué me estaban diciendo lo que me decían. Una persona me habló en un bar y era alguien que no tenía nada que ver con el entorno ese, era una persona mayor, tenía algo en común con otra persona que me transmitió un mensaje y me dijo que se tenía que ir de viaje. En ese entonces me pide el mail mío para estar en contacto y cuando vuelva de viaje volverse a contactar conmigo y seguir transmitiéndome cosas. Yo como una fenómena entonces eh, y desconfiada por aquellos tiempos, le inventé un mail, así que la persona esta nunca más se contactó. Y después me pasó con otras dos personas en la calle, otra fue al tomar un colectivo, subí al colectivo, se sentó al lado mío, me pidió permiso para hacerlo y lo mismo, me habló de cosas súper personales mías, de cómo yo estaba en ese momento y me vuelve a pasar lo mismo de quedarme congelada y no poder preguntarle ni cómo sabes, ni quién te manda, ni de dónde saliste, nada. Esa persona lo mismo, me dice que se estaba yendo de viaje, pero solo me habló y se bajó de hecho antes que yo me baje. No me pidió contacto, no, nada. Y la otra persona fue más aleatorio, también en la calle, pero solo fue de paso. Fue una persona que se frenó, me marcó, me habló así y siguió de largo. Lo mismo, me quedé congelada como diciendo, ¿qué pasa? Esto lo que significa que después lo pude entender, es que yo empezaba a tener el canal más abierto y yo estaba sin saber, sin darme cuenta, abierta a recibir esos mensajes. El tema es que en ese entonces no sabía qué hacer con esa información y me descolocaba totalmente. Me voy unos años antes, a mis 16 años, que yo empiezo también como parte de un gran cambio, hasta de cómo me relacionaba con otras personas y demás. Empecé a leer bastante y ahí también hubo otra apertura en mí, que empiezo a soñar cosas que pasaban, empecé a tener sueños predictivos que los confirmaba. El primero que me acuerdo fue que soñé con el abuelo fallecido de una amiga de ese entonces. Algo me había transmitido y de hecho era la única persona que yo le contaba estas cosas que me pasaban a esa amiga. Le digo, soñé con tu abuelo, transmitile esto, esto y esto a tu mamá y ya. Él está bien, lo vi súper bien, bárbaro. Eso fue lo primero que me acuerdo y que fue fuerte. Después sueño dos embarazos de mis hermanas, previos claramente, y sin saber de una que estaba buscando, y la otra fue que se comunica primero con mi mamá y se lo cuenta únicamente a ella, y cuando mi mamá me lo viene a contar, yo se lo digo primero, porque le dije, ya lo soñé. Después sueño el embarazo de una prima de la vida, y esto me acuerdo patente de estar en un trabajo y de recibir su mensaje y decir no, y con quien estaba yo ahí compartiendo ese espacio me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿te acordás? Porque yo, en gente a lo largo que me fui
vinculando en distintos trabajos, en trabajos que tuve antes, algo más tradicionales, les iba compartiendo esto que a mí me pasaba o lo que yo soñaba. Entonces, después tenía ese testigo de, ¿te acordás que te conté que soñé tal cosa? Bueno, mirá el mensaje. Y lo del fallecimiento de mi papá, yo sueño, creo que fue una semana antes, que también llego a contarlo en el área laboral. Soñé esto y esto y esto, y cuando busco el significado de ese sueño, decía enfermedad o muerte de un familiar muy cercano. Y yo eso lo cerré y dije, no puede ser. A la semana fallece mi papá. O cuando fallece, a los muy poquitos días volví al trabajo para poder hacer algo y les dije a mis compañeras, ¿se acuerdan que yo lo conté? Yo esto lo soñé. Y después a lo largo de todos estos años tuve muchísimos otros sueños predictivos. A cómo llego a los registros al final. Que a mí a cierta edad se me empieza a abrir el canal, pero no le he dado mucha bola. Es, sí, soñé esto que después sucedió y ya. Soñé esto que sucedió y ya. Como que vivía igualmente en automático. Después de que pasa esto de mi papá, al año y medio pasa lo de estas personas. Fue muy seguido lo de estas personas, lo de estas tres personas. Entonces le digo a una amiga, ¿qué hago con esto? Yo ya no sé qué hacer. Esta gente que me habla, yo que sueño estas cosas, ¿qué hago con esta información? O sea, ¿de dónde consigo eh, entender un poco más? Y me dice, ¿por qué no te abrís registros? Yo en ese entonces tenía un grupo de amigas que, por ejemplo, éramos seis, cuatro ya se habían abierto registros, había una que no, que estaba como con bastante miedo, estaba muy, no era su momento, y la otra era yo, que no había tenido curiosidad y también había escuchado que algunas de ellas no habían tenido unas buenas experiencias, pero tenían que ver mismo con ellas y con quienes le habían abierto registro. Son experiencias. Y dije, bueno, sí, dale. Mi amiga me dice, ahí puedes despejar todas tus dudas. Charlar sobre estas cosas, fíjate, ¿qué te dicen? Lo loquísimo, pero que todo tiene un significado, es que a mí me llevó meses poder tener esa primer sesión. A mí esa amiga me pasa el contacto de alguien, me dice, pedile turno, te escribo, me da un turno, bastantes días posteriores a cuando hablo con esta persona, bárbaro. Llegada la fecha me dice, no te voy a abrir registros, te recomiendo otra persona. Bueno, me recomienda a esa otra persona, pacto el turno, tenés tal fecha, bárbaro. Todo esto en cuestión de meses. Llegada la fecha, la persona me dice, no estoy abriendo más registros, te voy a recomendar a otra persona. Y dije, bueno, ¿será que no me tengo que abrir registros? Me contacto con esa tercera persona, me acuerdo patente que le escribí un jueves, el sábado a las 11 me abrí registros, presencial, y fue el primer antes y después en mi vida. Era muy wow que una persona que no te conoce te pueda responder cosas muy personales tuyas.
muy acertadas, muy indicadas, muy necesarias. Claramente toqué el tema este que yo venía atravesando en ese entonces. Mi papá fallece 13 días antes de mi cumpleaños. También fue un impacto fuerte porque siempre que se acerca mi fecha, los días previos, también está esa fecha y todo ese recuerdo y todo lo que yo viví y transité también posterior a eso. Me pude sacar muchas dudas en esa sesión, en esa primera sesión, y yo en ese entonces ya tenía 23 años, no tenía ni idea qué hacer, estaba en un trabajo que no me llenaba en lo absoluto. Yo ahí hacía algo administrativo y en todos los tiempos libres les leía el horóscopo a mis compañeras, hablaba de esos temas, contaba lo que había soñado, siempre charlando de cualquier otra cosa, eh, más allá del trabajo que tenía que hacer. Pregunté en esa sesión qué me recomendaban, qué es, qué hago, cómo sigo, qué sería lo mejor para mí. Y en esa sesión me transmitieron que sería buena lectora de registros, que podía iniciarme y ver que era una posibilidad, que yo ya venía teniendo el canal abierto, pero que tenía que aprender a manejar esa información y que la información no me maneje a mí, no me deje en shock, congelada o como sea de eso que a mí me había estado pasando. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Miedos reales nunca tuve, así que dije, comprobar, no pierdo nada, siempre ganamos algo cuando probamos. Así que enseguida esa persona me pasó el contacto de quien fue la maestra que me inició y enseguida tuve esa primera iniciación, transité ese mes, en ese entonces eran 30 días de sanación, hice los 30 días, que uno hace meditaciones y se conecta mucho con uno, vuelve totalmente a eje, vuelve a encontrarse, seguí eh, encontrando respuestas. Es un mes en el que te abrís registros todos los días, puedes hacer preguntas, canalizar o mínimamente practicar eso o sentir lo que se siente tener con vos esa energía maravillosa que se siente al recibir esa sanación, esa limpieza de karmas. Esa energía acalla. Al mes de esa limpieza, hago el nivel 2 que aprendes a abrirle registros a otras personas y a otros reinos, que están incluidos allí los animales. Por eso se le puede abrir registros a las mascotas. Es el único medio en el que pueden comunicarse, charlar y decirnos qué les pasa, qué sienten, qué quieren, qué no. Y ya muy seguido de hacer el nivel 2 empecé a tener sesiones. Esto me pasó muy rápido. Yo ya a mis 24 años estaba abriéndole registros a otras personas en paralelo a otros trabajos.
Yo así lo estuve haciendo por 4 años. Hoy, viéndolo desde una perspectiva totalmente diferente y habiendo pasado tanto tiempo, yo siento que en ese entonces seguía algo desconectada, pero no dejaba de desconectarme del todo, sino que era como siempre había sesiones, pero mi vida en el día a día era bastante automática. Hasta que llega la pandemia y yo estaba trabajando en un lugar en negro hacía un año, haciendo algo que me gusta, pero no para otros. Estaba dando clases de baile en un gimnasio. Lo hice por un año, además de dar alguna que otra clase también. Yo amo bailar, pero eh, no lo estaba disfrutando en la forma en lo que tenía que transmitirlo en ese entonces. Aparece la pandemia, de la nada me quedo sin trabajo, no tuve más comunicación, nada, de ningún tipo. Así que fue como, ok, ¿qué hago en este entonces eh, sin trabajo? Fue como que la vida me obligó a dedicarme a lo que soy y a lo que me dedico. En ese entonces fue, bueno, Evelyn, ¿qué recursos tenés? ¿Qué puedes hacer desde ya? Y yo hasta ese entonces en mi Instagram tenía todas publicaciones de las clases de baile. Todo mi Instagram era sobre eso. Así que agarré esa página, limpié esa tapa, borré absolutamente todo. Tenía otro nombre ese Instagram, le cambié el nombre, creé Biolística y hice mi primer publicación contando un poco sobre esta historia y sobre cómo me fui cerrando y abriendo en distintas etapas de mi vida, porque esto empieza desde chica, pero uno ahí sí, por no conocer, no tener conocimientos, y no tener también un adulto que acompañe eso y que tenga información para hacerlo, como lo pienso yo hoy en el día de mañana, eh, y que hoy cada vez más se puede acompañar a niños que ya traen esto, porque ellos están muy puros hasta que se empiezan a contaminar con el afuera. Yo de niña me vuelvo a cerrar, en la adolescencia se me vuelve a despertar por también no tener conocimiento o mucha más curiosidad hasta que no atravieso ese duelo que la mayoría de las personas que llegan a un camino espiritual, energético o religión también, vienen de atravesar o están atravesando algo que o los hizo tocar fondo o están tocando fondo o atravesaron una enfermedad o la están atravesando o no se encuentran o están buscando una salida o están buscando respuestas. Algo se está buscando cuando uno llega a esa instancia. Muy pocas personas son las que por curiosidad lo hacen. Eh, Hay más curiosos que les vinieron pasando ciertas cosas y sí estaban buscando más respuestas o conocer más sobre el tema, entonces también llegan a iniciarse. Pero la mayoría, el puntapié inicial es un cambio brusco en su vida que están buscando, decir, esto no va más, tiene que cambiar. Entonces, en la primera publicación que hago en Instagram en pandemia, subí esa foto que yo estoy meditando de chiquita. Y desde entonces me empezó a escribir un montón de personas para querer abrirse registros y probar a ver qué es lo que era.
En ese entonces había mucha gente que estaba necesitando lo que sea. Fue una etapa transformadora para muchas personas en diferentes sentidos. Y desde ese entonces no paré. Desde que creé Biolística pasaron ya 6 años, porque lo empecé en mayo del 2020. Y en octubre de este año cumplo 10 años atendiendo ya. Desde ese entonces después me fui instruyendo con otras técnicas también y las empecé a transmitir. Y ese mismo año que empiezo a atender muchísimo en pandemia, hago la maestría para poder empezar a transmitir la técnica y ahí empecé a tener grupo de alumnos que esas personas hoy en día están también atendiendo a la par, cada uno más, menos, pero están los que lo están haciendo firmes y convincentes de lo que están haciendo y saben la sanación que reciben mutuamente en cada sesión que damos, porque cuando uno se abre registros, no solo estás sanando vos como consultante, sino que el lector también sana en ese mismo momento por resonancia de historias. Siempre hay algo que el consultante te trae que resuena con tu historia. Puede ser una sola cosita, un solo pensamiento, un solo suceso o muchas cosas que le pasaron a esa persona. El lector ya las vivió, ya las transitó, entonces queda ese karma por terminar de limpiar y se limpia en ese mismo momento gracias a ese consultante. Por eso la sanación es mutua. Por eso también cuando alguien no te abre registros es porque no hay resonancia, entonces no va a haber una sanación conjunta. Y por más que a uno le paguen, no sirve que no sea la sanación en paralelo, de a dos, ¿no? Porque hay alguien que sí está esperando poder abrirle registros a esa persona y sanar en conjunto por resonancia. Esto también lo entendí después de por qué esas otras 2 personas a mí no me abrieron registros, porque yo hoy en día las conozco un poco, porque terminaron siendo compañeras mías del grupo de lectores de registros, y entendí esto de la resonancia, de que si el lector no resuena con uno, ni con la historia de uno, más allá de que no sabemos la historia, pero sabemos que no resonamos, eh, no hay un por qué abrirle. ¿Sí? Esto tiene una razón de ser, un sentido. Entonces, esas 2 personas no resonaban conmigo, o yo no resonaba con ellas tampoco, es mutuo por sus personalidades y sus historias. Entonces, esa tercera persona en su momento me dijo lo que teníamos en común y fue, wow. Para mí fue la gran puerta, los registros akáshicos, que me reubicó, más allá de traerme muchísima sanación y que me la sigue trayendo, gracias a todas esas personas que llegan con sus historias, que también resueno, y es algo en lo que recomiendo muchísimo hacer, por la sanación que implica, por lo bien que hace y lo rápido que es el impacto de recibir esa información tan valiosa y conectar con esa técnica sagrada. Ni hablar iniciarse en ese camino que uno conecta con esta herramienta para tener asistencia, una asistencia de no sentirse solo, de sentirse acompañado, asistido,
por tus guías, por tus maestros, que todos tenemos los nuestros, y por poder conectar con algo súper profundo que está adentro nuestro y que muchas veces está pidiendo ser escuchado, ser escuchada. Por eso es una herramienta que siempre voy a agradecer haber conectado, más allá del cómo yo llego a esa herramienta. Tenía que ser así y lo elegí así. Le agradezco muchísimo. Me hubiese gustado hasta haber conectado mucho antes o haberme puesto las pilas mucho antes también, pero no tenía que ser. Todo se da en un momento perfecto. Todo es perfecto. Y esta es parte de esta historia que, si bien me puedes ver o escuchar así, a mí me transmite mucha felicidad. Y soy muy grata por haber conectado con esto y poder llegar a más personas para que puedan sanar y conectar o a través mío o acompañándolos en este camino y que conecten consigo mismos. Así que es algo que sin dudas recomiendo y que le va a tener que llegar a quien le tenga que llegar, a quien resuene y a quien no quedará para la siguiente vida, pero es algo que se transmite con muchísimo amor, con los que ya saben y con los que ya conectaron en diferentes lecturas, y mucho más lo saben quienes se han iniciado y quienes continuaron ese camino, que lo mismo, no todas las personas que se inician continúan ese camino por diferentes cuestiones, por diferentes decisiones o sentimientos, pero quien continúa y puede llevar esa constancia, saben la muchísima sanación y felicidad y paz por sobre todas las cosas con las que uno puede conectar a unos niveles inexplicables. Espero haber resumido un poco de los registros, de la sanación que trae, que implica, y que es algo que agradezco. Solo agradezco, agradezco y agradezco.